Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Hoy veremos cómo en la actualidad se está sufriendo las consecuencias de dos hechos bien grandes. Uno, el 9/11. El otro, las guerras en Afganistán e Irak. En ambos casos han habido muertos y hay heridos. Y hay familiares que sufren en ambos casos. ¿Qué trae esto? Pues trae trastornos. ¿Qué trastornos? Trastornos mentales, trastornos emocionales. Para hablarnos de ellos, pues quién mejor que el profesor Orlando Chirino, nuestro investigador científico y gran psicólogo. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que debemos explicar es qué son los trastornos mentales. Claro, como bien usted ha dicho, pues hay una serie de situaciones en los tiempos actuales que crean esos problemas, pero vamos a hablar sobre lo que es el trastorno mental. En primer lugar, vamos a definir qué cosa es la mente, ya que estamos hablando de trastornos mentales y muchas personas no tienen una idea clara, se usa la palabra mente, pero no tienen una idea clara de lo que es la mente. La mente es una palabra genérica que se usa para describir procesos del cerebro. Así que esa es mente, procesos del cerebro. Ahora bien, ¿qué cosa es un trastorno mental? Es una alteración de esos procesos. Y es una alteración de los procesos de la mente en tres áreas fundamentalmente. Y estas áreas son el área cognoscitiva, el área afectiva y el área del comportamiento. O sea, el área cognoscitiva es el área que tiene que ver con el conocimiento, el procesar la realidad. Y el área afectiva es la que tiene que ver con las emociones y el área del comportamiento, pues con la conducta de la persona, que precisamente son estos tres pilares o estos tres puntos los que controlan lo que sería la personalidad. Porque la personalidad es todo lo que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones o los sentimientos y las conductas del ser humano. Así que esa es la definición más clara que se puede dar sobre los trastornos mentales, alteración de esos procesos que hemos mencionado. Y a través de la historia, ¿cómo han sido vistos estos trastornos mentales? Es una cosa muy interesante porque los trastornos mentales han pasado varias etapas a través de la historia. Trastornos mentales han existido siempre. Es el conocimiento que tenemos nosotros sobre eso, pero a través de la historia pues han sido mal entendidos. De hecho, hoy en día todavía no se entienden de la mejor forma en muchos lugares. Pero desde el punto de vista histórico y acercándonos a nuestros tiempos, para no ir mucho más lejos, vamos a hablar de los trastornos mentales, por ejemplo, en los siglos, desde el siglo XI hasta el siglo XVI más o menos, el trastorno mental se consideraba en muchos lugares, como no se entendía, como que el individuo estaba poseído por fuerzas demoníacas. O sea, el individuo tenía una conducta extremadamente rara y estaba poseído por malos espíritus. Y esto trajo un gran problema durante la época de la Inquisición, porque precisamente en aquella época el individuo que tuviera este tipo de comportamiento, pues sin mucha contemplación lo quemaban vivo en la hoguera, porque era la única manera de limpiar el alma de la persona. O sea, la ignorancia es algo con lo que nosotros hemos tenido en la humanidad, y la ignorancia tiene un precio muy alto muchas veces. Los abusos que se cometieron fueron enormes. Entonces, así los años pasaron, se fueron entendiendo mejor los trastornos mentales, y ya para el siglo XVIII y un poco antes, comenzaron entonces ya a salir los llamados asilos o sanatorios para lunáticos. O sea, la palabra lunática es una cosa muy interesante porque se usó mucho, sobre todo en los países de habla inglesa, para clasificar el trastorno mental, porque eso viene de la antiquísima noción que se creía que el trastorno mental estaba relacionado con la luna llena. Y nosotros pues hemos leído, hemos visto películas sobre Drácula, el hombre lobo, todo eso, y de ahí la palabra lunático. Cuando hay luna llena, los lunáticos se alborotan. Es un error, eso no tiene prueba científica ninguna, pero de ahí viene el nombre. Entonces estos asilos o sanatorios no podían hacer mucho con la gente, sino poner a la persona en una celda, y cuando el loco, entre comillas, estaba alterado, pues lo amarraban
al camastro o simplemente lo encadenaban a una pared. Entonces, los asilos eran depósitos para gente con trastornos mentales. El tiempo fue pasando y ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el punto de vista cambió. Todavía no había mucho que hacer con ellos, pero ya empezaron poco a poco a haber ciertos tratamientos. Tratamientos que hoy en día los consideramos hasta salvajes, pero era lo que había en aquel momento. O sea, comenzó ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo el siglo XX, la terapia electroconvulsiva, que es el conocido electroshock. Entonces se empezó a usar esto para tratar, o sea, eso es amarrar a una persona a una camilla y darle descargas eléctricas al Pero pobre. el electroshock se sigue usando. Al pobre. Hoy se usa en algunos países y eso está muy controlado. En este país eso está completamente desechado. O sea, entonces, ¿qué hacía el electroshock? ¿Sí? ¿Ayudaba? Sí, ayudaba, porque el problema es que borraba la memoria de la persona o partes de la memoria. Entonces, es algo que suena simpático, aunque es muy trágico y es irónico también. Si una persona tenía depresión, se le aplicaba este tipo de terapia y la depresión o parte de esta se le quitaba. Y era porque la persona, no solamente la terapia le alteraba sustancias químicas en el cerebro, sino que le borraba la memoria. Entonces, ¿cómo va a estar deprimido un individuo que no se acuerda que estaba deprimido? Entonces, ni se acuerda por qué estaba deprimido. Pero el problema es que con el paso de los meses, el individuo empezaba otra vez a recobrar la memoria y volvía otra vez a caer en el trastorno. Y otro tipo de terapia, la famosa lobotomía, que era sacar literalmente partes del cerebro a suerte y verdad. Entonces, el que no quedaba mejor salía mucho peor de lo que estaba. Esto con el tiempo fue pasando y entonces ya llegamos a los años 40 y 50, que en la década del 50 se empezaron a sintetizar las primeras medicaciones psicotrópicas. La palabra psicotrópica quiere decir medicación que cambia la mente, es lo que significa. Entonces, estas primeras medicaciones, como la imipramina y otras medicaciones, empiezan a sintetizarse en la década del 50 y ya tenemos entonces un tratamiento químico que es un tratamiento que no es tan salvaje, entre comillas, como lo que teníamos antes. Yo creo que de aquí a 50 años, cuando la psiquiatría y la psicología pues avancen más, nos mirarán a nosotros entonces como gente que no teníamos muchos escrúpulos, porque dirán, esa gente llenaba a los enfermos con productos químicos, pero es lo que tenemos hoy en día. Y estas medicaciones, cuando funcionan, ayudan. Y cuando no funcionan, si producen efectos secundarios extremadamente fuertes, pues hay que cambiarla por otro tipo de medicación. Así que eso es en sentido general la historia de los procesos mentales desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque la cuestión psicológica comienza ya con la terapia, la llamada psicoterapia, que comenzó en la época de Sigmund Freud para finales del siglo XIX y se extiende hasta nuestros días, que son las terapias de hablar. ¿El psicoanálisis en qué se diferencia de la psicoterapia? El psicoanálisis es una forma más de psicoterapia. Es simplemente un tipo de psicoterapia que se basa en ciertos conceptos que otras terapias no se basan. O sea, el psicoanálisis se basa más bien en los procesos de la mente inconsciente, en los cuales yo creo que son muy importantes. Otras psicoterapias se basan más bien en los procesos de aprendizaje de la persona, y otras psicoterapias pues olvidan eso y se basan más bien en el aquí y ahora y en enseñar a la persona a hacerle frente a su problema. Hay muchas más, pero esas son fundamentales en nuestro campo. Yo creo que ese televidente ahora le está interesando saber el origen de estos trastornos mentales. O sea, ya ha ido llevando cómo se creían, cómo se trataron, pero ¿y cómo se originaron? ¿Cuándo se originaron? Claro, los trastornos mentales han existido siempre. El origen es algo muy importante. El origen está relacionado con los procesos de la mente, que fue lo que dijimos al principio. Un trastorno mental puede tener un origen químico. O sea, nuestro cerebro funciona de una manera muy interesante. Las señales se transmiten de manera electroquímica. Las neuronas se comunican a través de señales eléctricas y de impulsos. Estas producen reacciones químicas. Si la química del cerebro está afectada, el cerebro pues no funciona bien. Así que puede ser un proceso químico, pero también puede ser un proceso traumático, psicológico, que puede tener una base química, pero es más psicológico
que químicos desde el punto de vista que puede tratarse con terapias psicológicas. Entonces puede ser una cuestión traumática. Los problemas mentales pueden ser también de tipo genético, se pueden heredar. Los problemas mentales pueden ser también relacionados por lesiones del mismo cerebro. O sea, hay muchas razones por las cuales un problema mental puede originarse y conocemos muchas de estas cosas. Algunas de estas cosas las conocemos bastante bien, otras no las conocemos muy bien todavía. Y ahora un personaje que a veces uno se olvida hablar de ellos y es el más importante de todo, el niño. ¿Sufren los niños de trastornos mentales? Si los niños sufren de problemas mentales, y esto es extremadamente importante, en este programa lo hemos hablado anteriormente y nunca está de más que se repita. La crianza de los niños es muy, muy importante. La mayoría de los padres tienen buenas intenciones, pero no están 100% muchas veces capacitados para la crianza completa de los niños, porque no tienen las técnicas psicológicas necesarias. Yo esto no lo estoy diciendo por decirlo, yo trabajé 20 años en la parte clínica de la psicología y durante ese tiempo trabajé con innumerables familias y hay mucha ignorancia en cuanto a esto. Las intenciones son buenas, pero no basta con las intenciones nada más. Y eso lo vemos cuando echamos un vistazo a la sociedad aquí y en otros lugares del mundo, como por ejemplo la cuestión del maltrato físico a los niños. Estudio tras estudio tras estudio muestra que esto crea problemas, no solamente en el presente, sino más adelante también. Hace poco salió un estudio de 32 países del mundo y 17,000 jóvenes, que es un estudio demoledor que muestra cómo el castigo físico incluso tiene incidencia en el coeficiente de inteligencia de una persona. Pero hay otros trastornos que no son relacionados con la cuestión traumática ni el castigo, sino también que son relacionados con los procesos de la mente per se. Y para poner algunos ejemplos, podemos hablar de el mismo retraso mental. Por ejemplo, el retraso mental es un trastorno mental y tiene diferentes orígenes. Pueden ocurrir situaciones antes de nacer, durante el nacimiento y después del nacimiento que afectan el desarrollo del cerebro del niño. Hay otros problemas como por ejemplo una fiebre alta pudiera causar un problema en el cerebro, enfermedades como la encefalitis o la meningitis que inciden también en eso. Y el concepto de trastorno mental es un concepto muy amplio. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben que el ser gago, como se dice en Cuba, o tartamudo, es un trastorno mental también, o sea, está clasificado como un trastorno mental y con terapia esto también puede arreglarse. O sea, hay una gama grande en los niños y cuando hablamos del concepto de trastorno mental, mucha gente lo ve como una cosa que es drástica, ya loco. Radical. Un individuo, un trastorno mental es un individuo que está loco. Puede ser cualquier cosa. Un trastorno mental es un trastorno de los procesos de la mente. Cualquiera que sea el proceso, en este caso hablar es un proceso de la mente también. Y esto es un trastorno mental. Pero también con otros trastornos que son un poco más agudos, como es el autismo infantil, como lo es la misma hiperactividad, o sea, en los niños, todas estas cosas. Yo le voy a dar un consejo a esos padres que nos están mirando. Cuando su niño reciba un diagnóstico de autismo, que ahora lo veo mucho, o de hiperactividad, o sea, trastorno de déficit de la atención, estas cosas, ustedes, papás y mamás que nos están mirando, busquen una segunda, una tercera, una cuarta opinión, porque en esto no hay solamente equivocaciones, sino hay malicia de parte de algunos doctores en diagnosticar estos trastornos, aunque no existan o aunque no haya una prueba definitiva, porque hay dinero por medio en muchas instituciones en cuanto a esto. No son todos, pero desgraciadamente existe en nuestro país. Así que ante un diagnóstico, usted tiene derecho como padre y madre de buscar segunda, tercera y cuarta opinión por si acaso. Vamos a hablar ahora de un fenómeno que constantemente se está diciendo, no, porque especialmente a nivel de los dictadores, se les dice, no, porque son esquizofrénicos.
¿Qué cosa es la esquizofrenia? Para que la gente hable con propiedad cuando dicen fulano está esquizofrénico. La esquizofrenia no es algo en realidad que tiene que ver con los dictadores. Yo para los dictadores utilizaría otra cosa diferente que es el individuo es psicópata o características psicopáticas, ya que el dictador tiene características específicas, pero que tienen que ver con el no importarle el sufrimiento de otros, el no tener no tener conciencia en cuanto a lo que le pasa a otra persona. O sea, eso es son síntomas que se pueden tratar y que es una parte del trastorno mental muy interesante. Pero el esquizofrénico, hay diferentes tipos de esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es un trastorno que se caracteriza por un problema en los procesos del razonamiento, el proceso mental. Y la esquizofrenia de tipo paranoica, o sea, el paranoico, hay varios tipos de esquizofrenia, pero vamos a mencionar esta porque es la que más se ve. Tiene características muy definidas y estas características se pueden definir en dos cosas fundamentales. Hay ideas delirantes y alucinaciones por otra parte. Entonces, las ideas delirantes son ideas falsas que la persona tiene. O sea, creerse perseguido por alguien o algo, pensar que una institución gubernamental le ha puesto en el cerebro algún tipo de aparato para controlar sus pensamientos, para decirle lo que tiene que decir, estar convencido de que tiene una relación especial con una deidad superior. Que él es un escogido. Todas esas cosas, esas son ideas delirantes, que son ideas falsas. Y las alucinaciones son percepciones falsas. O sea, una percepción falsa, puede haber alucinaciones de muchos tipos, pero en la esquizofrenia, fundamentalmente las alucinaciones son auditivas. O sea, el individuo oye voces, las famosas voces que se oyen. Es importante aclarar que el individuo sí está oyendo las voces, él no se las imagina. Las voces, el individuo las oye, pero estas voces salen del cerebro de la misma persona. O sea, hay un grupo de neuronas, células cerebrales, que se alteran y están lanzando señales. Y estas son señales auditivas. Él sí oye las voces. Y a veces la voz, pues, lo acusa, lo elogia o le da órdenes, le dice qué cosa tiene que hacer, que este tipo de esquizofrenia es peligrosa, de acuerdo con las órdenes que se le dé a la persona. Le manda a matar a los padres. Puede ser. Entonces, rara vez, pero es posible. Yo tuve algunos pacientes donde había alucinaciones visuales, o sea, veían cosas. Sí las ven, no es que se lo imaginen, pero en este caso son señales que salen dentro del mismo cerebro. O sea, decirle a un esquizofrénico, tú te imaginas las cosas, no es correcto porque no se imagina nada. O sea, y la esquizofrenia es un trastorno mental que está muy estrechamente relacionado con el funcionamiento químico del cerebro. Profesor, porque el tiempo avanza, ¿no? Hay algo que lo hemos tratado en otra oportunidad, pero no me canso de tratarlo porque es el tema, yo diría, más actualidad en los trastornos, el de la depresión. Claro, la depresión es muy importante. Es importante aclarar que si una persona nunca ha sufrido de depresión clínica de verdad, la persona no sabe lo que es. Porque es muy común decir, me siento deprimido. Pero no, una depresión verdadera clínica es algo que, repito, si uno no ha pasado por eso, uno no sabe qué cosa es. La depresión clínica tiene muchos síntomas, pero los síntomas fundamentales es extrema tristeza. La persona está sumamente triste y muchas veces ni siquiera identifica por qué está triste. La depresión, la persona no encuentra placer en nada, está completamente aburrida, la vida no le sirve para nada, carece de sentido para la persona, no tiene energía la persona, le falta la concentración, tiene problemas con el apetito, o come mucho o no come nada, o come muy poco, tiene problemas en el dormir, duerme demasiado o duerme muy poco. Puede estar tirada en una cama durante semanas sin levantarse porque no tiene ánimo para nada. Entonces, y muchas veces la persona comienza a tener ideas suicidas o ideas homicidas. La persona o quiere quitarse la vida o le quiere quitar la vida a otras personas. Es importante aclarar que cuando una persona que tiene depresión quiere quitarse la vida, no es que la persona no quiere vivir más, es que la persona no quiere sufrir más. Y esto es una cosa muy importante porque esto indica
lo que es realmente el sufrimiento que hay en una depresión. O sea, la persona quiere vivir, pero no quiere sufrir más, porque ¿para qué quiere la vida? Entonces, esto requiere tratamiento psiquiátrico. En el mercado hay medicaciones que son muy buenas para la depresión, pero un psiquiatra, un médico es el que debe recomendar esto, y cuando el médico lo recomienda, si la depresión da efectos secundarios muy fuertes, pues el médico está en la capacidad de cambiar el tipo de medicación para que se consiga una reducción de estos síntomas. Hay un fenómeno que la gente confunde constantemente, que es la ansiedad. Confunden la ansiedad. No, yo estoy ansioso y lo que está es deprimido, o estoy deprimido y en realidad están ansiosos. Claro, es una gran pregunta porque la gente utiliza muchas expresiones de manera muy genérica y no la entienden completamente. Los trastornos de ansiedad en el campo psiquiátrico y psicológico son un grupo de trastornos en el cual la ansiedad se mantiene. O sea, la ansiedad es nerviosismo, es que la persona, por ejemplo, tiene problemas a veces físicos, pero es más bien nerviosismo, le sudan las manos, no se siente bien en ningún lugar, tiene respiración extremadamente fuerte, lo que se llama hiperventilación, a veces tiene problemas físicos, por ejemplo, puede tener problemas con la presión, el corazón le late rápido, todo esto. Ese es un síntoma, o sea, un síndrome, que son todos estos síntomas que yo describí, pero los trastornos de ansiedad pueden ser distintos. Usted mencionó al principio, por ejemplo, la cuestión de la guerra. Hay un trastorno que es el trastorno que se llama el trastorno postraumático de tensión, que lo traen desafortunadamente muchos soldados que vienen de la guerra. Esto es lo que se llamaba hace muchos años la psicosis de guerra. Hoy en día no usamos eso, hoy decimos que un trastorno postraumático. Y en esto la ansiedad y muchas otras cosas son características. Los trastornos también que tienen que ver con las compulsiones y las obsesiones son también relacionadas con todo esto. O sea, las ansiedades son muchas. ¿Qué otros trastornos existen en la mente? Hay muchos trastornos. Hablamos de la niñez, hablamos de la depresión, hablamos de la esquizofrenia, hablamos de los trastornos de ansiedad. Hay trastornos también de la personalidad, que son trastornos que permean la personalidad completa de la persona. Hay diferentes tipos de trastornos, por ejemplo, que tienen que ver con el control de los impulsos, el trastorno explosivo, que es el individuo ese que no puede controlar la ira, el enojo, y después puede hasta sentirse con pesar después de lo que haya hecho. Hay problemas, por ejemplo, las adicciones son trastornos mentales también, la adicción al alcohol, la adicción a los diferentes tipos de drogas, la adicción al juego, también son trastornos. O sea, hay muchos trastornos, algunos son extremadamente interesantes porque muchas veces uno dice, ¿cómo es posible que el cerebro humano reaccione de esa manera? Y hay trastornos de tipo sexual que también son interesantes. Hemos hablado de los trastornos, pero claro, no tenemos tiempo, habrá que hacer otro programa para esto. ¿Cuál es el tratamiento para estos trastornos? Bueno, la psicoterapia funciona, el hablar con la persona y el uso de las medicaciones recomendadas por un médico, y si es mejor por un psiquiatra, que el psiquiatra también es médico, que tenga conocimiento de estos trastornos. Y estas son las cosas con las que contamos en el momento hoy en día. ¿Qué nos trae el futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro con relación a esto? El futuro, pues tenemos fe en que, como la ciencia ha avanzado en todos los demás campos, en el campo de la psicología y la psiquiatría, también la ciencia avance. Entonces, en el campo de la psiquiatría, por el momento se crearán nuevas medicaciones, medicaciones que funcionen mucho mejor. Todavía nosotros no conocemos a ciencia cierta todas las sustancias químicas que tenemos en el cerebro y cómo éstas funcionan. Hemos aprendido mucho, o sea, a principios del siglo XX no sabíamos casi nada. Ahora, a principios del siglo XXI, sabemos mucho más, pero nos queda mucho por aprender y en el futuro, pues, conoceremos muchas más cosas, tendremos mejores medicaciones y quizás llegue un momento en que ya no tengamos que usar tanto las medicaciones y haya otras maneras efectivas de ayudar a la curación de los problemas de la mente. En más o menos un minuto y algo que nos quede, ¿cuál es el mensaje que usted le puede dar a ese televidente que con ansiedad, esto se puede decir ansiedad, lo ha estado observando usted,
hablando de todos estos trastornos y él se considera que está entre uno de ellos? Bueno, debe buscar ayuda, es fundamental. O sea, la persona debe buscar ayuda, debe ir a ver a un psicólogo, debe consultarlo con su doctor, el doctor en medicina, y si el doctor lo requiere, la referirá a la persona a un psiquiatra. Tiene que buscar ayuda porque siempre hay ayuda, y estos trastornos mentales, la persona, aunque hay algunos que no son curables, sí todos los trastornos son tratables. Bueno, mi querido televidente, yo creo que hemos avanzado muchísimo en esto. Tenemos un gran conocimiento el día de hoy, gracias al profesor Orlando Chirino, que como siempre abarca todos nuestros temas y nos llena de nuevas dudas. Por eso que tenemos que constantemente traer aquí al profesor Chirino. Sin más, dándole las más expresivas gracias nuevamente al profesor Chirino, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.